Le dieron solo 5 días de vida. Su padre lo decretó como quien firma una factura, con la certeza fría de quien cree que el dolor puede comprarse y manejarse a distancia. En el sobre de piel donde Rodrigo guardaba los papeles importantes, aquella carpeta brillante decía, en tinta negra y una anotación a mano, 5 días. Al lado, el nombre del médico, Varela. Debajo, la firma de Rodrigo, como una sentencia que no admitía réplica. La mansión estaba en silencio, más absoluta por la rutina de lujos que la llenaba. Mármol pulido en corredores que devoraban el sonido, cortinas gruesas que tragaban la calle, alfombras que amortiguaban el peso de los pasos. Rodrigo, sentado en su butaca de cuero adaptada a su cuerpo inmóvil, sostenía la carpeta como un escudo. Sus manos, grandes y con costumbres de control, temblaban apenas cuando pasaba la página donde las letras médicas dibujaban un destino. Era un hombre que había aprendido a medir el mundo en poder, contratos, proyectos, decisiones, nunca en ternura. Elena estaba a su lado, sin esa apariencia que uno asocia a la servidumbre de las películas. Más bien, parecía una mujer que había aprendido a traducir el silencio en acciones útiles. Tenía los brazos curtidos de quien carga una lavadora averiada, la voz baja y directa de quien sabe coser las urgencias con hilo. Llegó a la casa hacía casi 2 años, tras una temporada cuidando en un centro infantil de las afueras. Había aceptado el trabajo por necesidad, y se quedó por costumbre y por algo que no se advertía en el contrato, la inclinación natural hacia los bebés. Cuando sostuvo a Tomasito por primera vez, su instinto fue tan simple como ver. Ese cuerpo indefenso pedía manos, no papeles. El informe decía atrofia progresiva y pronóstico reservado. Decía sin ponerse íntimo que la vida tendría un tramo corto. La palabra sufrimiento aparecía como si fuera una nota técnica y el remedio prescrito sabía a conformidad. Sedación para evitar el estrés y traslado a un centro especializado. Rodrigo escuchó todo sin alzar la voz. En su mirada había algo que no era maldad pura. Era cansancio duro, un miedo antiguo, una incapacidad para sostener la fragilidad que el bebé representaba. Le dolía la idea de un hijo que ampliara la grieta de su impotencia. «Que lo lleven al hospicio», dijo Rodrigo con esa calma que no pide discusión. «Que tenga paz. 5 días para saber si queda algo. Si no, no vale la pena mantenerlo vivo por obligación». Era una orden, doblada como la tapa de un libro sagrado en la casa. El médico se lo ofrecía envuelto en datos. La asistente legal lo hacía con la seguridad de quien ha conciliado cuentas y voluntades. La decisión estaba tomada antes de que la palabra padre terminara de nombrarse. Elena observó con la misma serenidad con la que se mira una herida, no fingiéndola, no minimizándola. Veía al bebé nadar en una quietud que no le pertenecía. Tomasito abría los ojos en la cuna y miraba con una curiosidad que no estaba muerta. Sus manos encontraban la sábana, sus dedos buscaban sombra. Había en esa fragilidad reacciones que no concordaban con el informe. Ella lo sintió en la piel. Sus movimientos eran más lentos, sus piernas apenas respondían, pero debajo de esa letanía se percibía algo que no cuadraba con la certeza absoluta que Varela había dictado. Día 1. La tarjeta era pequeña, pegada al borde del informe. Día 1. Entre las páginas, una nota mecanografiada explicaba el protocolo: sedación, monitoreo, traslado. La palabra sufrimiento se repetía como justificación. Elena llevó la vista a Rodrigo. Por primera vez, una pregunta le pesó la garganta. «¿Por qué 5 días?», pensó. «¿Por qué tan seguro?». No dijo nada. No en el momento. Se limitó a mirarlo a los ojos con la sola arma de quien suplica sin hablar. Rodrigo no apartó la mirada. Guardó la carpeta en la mesa como si cerrara una negociación.
El primer día transcurrió como una película en cámara lenta. Varela presentó sus cifras, sus radiografías elegantemente encuadernadas, su voz de profesional que había aprendido a no preguntar jamás por el corazón. Describió músculos que no respondían, reflejos atenuados, señales que combinadas hablaban de una evolución adversa, y sugirió sedación controlada para paliar el tormento del niño. Es lo más humano, dijo. El tono, medido, fue el que marcó el destino. Elena escuchó cada palabra, pero no la dejó entrar. Aquella noche, cuando la casa quedó bañada por la luz amarilla de las lámparas que Rodrigo no apagaba nunca, se acercó a la cuna. Tomasito olió a leche tibia. Su respiración hacía una música pequeña, casi rutinaria. Cuando Elena le puso la mano sobre el pecho, notó algo que no esperaba, una resistencia blanda, como si los músculos aceptaran la falta de uso. Lo vistió con cuidado, apoyó su mejilla en la cabecita y le habló como se habla a los que están a salvo y a los que aún no lo están. «No te vamos a rendir», murmuró. «No si yo puedo evitarlo». Fue un juramento sencillo que no quebró el vidrio de la casa, pero sí movió algo dentro de ella. Sabía que no bastaba el deseo, iba a necesitar evidencia y valor. A la mañana siguiente, mientras la casa amanecía, con el zumbido mecánico del personal y el rumor de las calles lejanas, Elena empezó a mirar con otros ojos. Revisitó la bolsa de suministros médicos del cuarto de enfermería. No era un cuarto hospitalario, era la habitación donde el personal de la casa guardaba jeringas, guantes amarillos impecables, vendas y pequeños frascos con etiquetas que decían cosas técnicas. Elena no era enfermera, pero tenía práctica en ojos que no se conforman. Había trabajado en una guardería y en un centro donde la improvisación era obligación. Su curiosidad le permitió distinguir patrones. Encontró 2 ampollas con etiquetas genéricas que indicaban relajante, sedación. No fueron nombres científicos. En la casa nunca faltaban eufemismos para lo que se administraba a quienes se consideraban culpablemente frágiles. Elena leyó la nota adherida. Administrar según indicación, control de efectos, somnolencia, disminución de actividad motora. No había miracles en la letra, solo la verdad áspera. El cuerpo se quieta cuando la química se lo ordena. Esa tarde, cuando le dieron el desayuno a Tomasito, Elena notó un patrón que la heló. Cada vez que una ampolla pasaba por la manga de la enfermera, la respiración del bebé se hacía más profunda, su mirada se volvía más ausente y sus manos se aflojaban en la cuna. No era capa de enfermedad, era anestesia en miniatura. Elena recordó la infancia en que las medicinas se convertían en todo un ritual. La abuela que escondía la amargura en el dulzor del jarabe. La niñez marcada por la carencia y el instinto de protección. Pensó en la noche en que, niña, miró a un compañero fiarse contra la indiferencia del sistema y juró, con una convicción que crecía en silencio, que ella no sería cómplice de la rendición. Bajo las lámparas, junto a la cuna, Elena hizo la primera decisión que rompería la red de órdenes de la casa. Retiró una ampolla y la guardó en el bolsillo interior de su delantal. No sabía con exactitud qué haría con ella. No planeó grandes gestos ni heroísmos. Simplemente comprendió que hasta el más pequeño frasco podía ser una sentencia. Si el niño estaba quieto por química, la química debía ser la primera sospechosa. Ese mismo día, la asistente social del hospicio llegó a la casa a confirmar el traslado para el 5.º día. El tono era funcional. Tenemos la plaza. Llegamos el día 5 a las 12. La voz no buscó dramatismos. Para la institución se trataba de una plaza gestionada, un trámite que requería un cuerpo disponible. Rodrigo asintió. Elena sintió el suelo temblar bajo sus pies. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba.
En la cocina, entre las tazas y el olor a café, Elena presentó sus dudas frente a la enfermera de turno, una mujer de pelo corto que llevaba años sirviendo a familias ricas con la disciplina de quien conoce los límites. «No creo que esté tan mal», dijo Elena sin teatralidad. «No como dicen, si se le quitara, si se le estimulase». La enfermera la miró con esa mezcla de complicidad y miedo que tienen los que llevan la servidumbre como segunda piel. Hurgó en la bolsa y con un gesto casi imperceptible sacó otra ampolla. El gesto habló de acuerdos invisibles. La casa siempre tiene su red para sostener decisiones difíciles. Nadie quería romper el pacto. Elena sintió la soledad por primera vez como una temperatura, caliente, ineludible. Y sin embargo, su determinación no cedió. Esa noche, con el bebé durmiendo, colocó las etiquetas de los frascos en la mesa, las miró una a una y empezó a hacer pequeñas anotaciones en una libreta vieja. No era una investigación médica, era algo más sencillamente humano, reunir pistas. Día 2. Pocas horas después de que la casa se dispusiera a la rutina, Elena encontró lo que necesitaba para conectar sospechas, un prospecto arrugado dentro de una caja de suministros. No nombraba fármacos concretos, pero describía efectos. Uno de los apartados decía, en letra pequeña, «Puede disminuir la respuesta motora en pacientes con inmadurez neuromuscular». Elena sintió que la palabra inmovilidad cambiaba de culpable. Ya no era solo la enfermedad, sino el remedio que la cubría. Esa tarde se atrevió a probar algo que ella no había planeado y que, en la medida que lo hacía, le parecía menos transgresión y más obligación ética. Sin entrar en técnica, sin pretender desobedecer la ley del cuidado ni convertirse en médico, cambió lo que encontró a la vista. Retiró frascos, los escondió en un compartimento donde guardaban herramientas rotas. No los administró, no sustituyó por medidas técnicas. Tomó una decisión moral. No sería quien facilite la inercia. Se puso a trabajar de forma directa con el cuerpo del bebé. Hizo lo que cualquier cuidadora sabe, que ayuda a un niño a ser niño antes que un diagnóstico. Calor, piel, movimiento. Hizo masajes suaves, cantó canciones olvidadas por la casa, sostuvo las pequeñas manos en el aire como quien enseña a un pájaro a batir alas sin romper su calma. Al principio, los resultados fueron mínimos. Una pierna tembló, un dedo se cerró con una fuerza que sabía a reflejo. No había ruido de milagro, pero había una línea tenue que no estaba muerta. Rodrigo lo notó, y su reacción fue una mezcla de irritación y confusión. «No te metas en lo que no entiendes», gruñó en una ocasión, la voz rompiéndose en ese punto donde el orgullo se mezcla con el miedo. «No quiero que me hagan falsas esperanzas». En la mirada de Rodrigo había algo que no podía encubrir. El hombre que una vez creyó que el control era suficiente para asegurar su mundo, ahora tenía que mirar una vulnerabilidad que él no podía sostener. En la soledad de su habitación, a veces, soñaba con su accidente como con una falla que le había arrancado juventud y movilidad. Pero no había dolor más punzante que aquel que le recordaba la mujer que ya no estaba, la madre de Tomasito. Un recuerdo de una risa en la casa vacía se mezclaba con la culpa de no poder sostener la realidad que había engendrado. Elena, por su parte, buscaba aliados donde podía. No tenía nombres. Había sido hija de un pueblo donde se aprende a confiar en manos humildes antes que en curas. Llamó a una amiga de la guardería, una ex-enfermera que ahora trabajaba en un barrio vecino. Le habló en voz baja, no para pedir permiso, sino para pedir orientación. La amiga la escuchó y, sin promesas, le dijo lo que Elena necesitaba escuchar. Busca evidencias, toma fotos, registra todo. No te arriesgues con métodos que puedan ser usados en tu contra, si hay algo que quede documentado. Esa frase fue un faro.
Elena empezó a documentar con su teléfono cosas pequeñas: la ampolla con la etiqueta, el prospecto abierto, la fecha escrita en la carpeta médica. Fotografió la ficha donde aparecía el sellado con 5 días y la firma de Varela. No lo hizo para denunciar aún, lo hizo para no ser la única memoria de aquello. Sabía que cuando las cosas se rompen, la memoria humana suele escoger lo conveniente. Día 3. El segundo compás de la cuenta regresiva empezó a marcar un ritmo distinto. En casa todo parecía normal. Los criados entraban y salían, el jardín se mantenía inmaculado, el banquete invisible de la riqueza seguía su curso. Pero Elena y el bebé habían creado su propio microcosmos. Ella improvisó ejercicios sencillos que no requerían experiencia médica. Movimientos pasivos, estímulos visuales con colores y sonidos, alimentos tibios, contacto piel con piel. Tomasito reaccionaba con pequeñas explosiones de sorpresa. Su boca formaba un gesto que fue la primera sonrisa del niño que la casa no había esperado. No era gran cosa para la ciencia, pero lo era para la casa. En la mesa del despacho, Rodrigo notó el cambio. Se dijo a sí mismo que aquello podía ser un espejismo, una interpretación equivocada. Era capaz de racionalizarlo todo. Y lo hizo hasta que la duda se hizo pesada. Comenzó a mirar la libreta de Elena como quien descubre un expediente ajeno, trazos de horarios, fotos, pequeñas notas de progreso. No supo si enfadarse por la intrusión o si debería agradecer una noticia que su orgullo no le permitía admitir. En su interior, algo cambió cuando vio una imagen que Elena había tomado por impulso. Un video de Tomasito agarrando el borde de la sábana con los dedos. El movimiento era torpe, confuso, pero real. Rodrigo se quedó mirando la pantalla durante minutos sin pestañear. Cada segundo derribaba una muralla. Allí estaba, la presencia del hijo en un gesto tan humano que nada de la riqueza podía distinguirlo. Esa noche, Rodrigo tuvo sueños que lo devolvieron al hospital donde había perdido la movilidad. Recordó el ruido de los frenos, el olor de la ambulancia, la sensación de ser observado como si su existencia dependiera de una evaluación constante. Soñó también con su mujer, con la sonrisa que ya no existía, y con la sensación trémula de que su dinero ya no compraba la paz que ansiaba. Se despertó con el sudor pegado a la piel, y por primera vez en meses no tuvo la certeza de saber qué decisión tomaría al día siguiente. Mientras tanto, Elena sufría en silencio la presión de un inminente día que podía llegar a separar todo lo que había construido. La idea del traslado se acercaba con la puntualidad de las cosas administradas. Día 5 a las 12. A partir de ese horario, recordaba, el vehículo del hospicio pasaría por la puerta y se lo llevarían sin posibilidad de retorno inmediato. La casa tenía reglas. Los acuerdos son herméticos en sus cierres. Pero en la libreta de Elena también había otra cosa. Una nota en tinta roja que ella misma escribió en un momento de cansancio y certeza, casi como una mueca. Si lo llevan, se termina. Esa frase no era retórica. En su cabeza cobraba empatía por su propia historia. Había visto suficientes decisiones ajenas que convertían la vida en trámite, y sabía que, cuando el sistema se organiza, la verdad es la primera víctima. Día 4. Llegó con un calor fuerte que hacía brillar la calle. La ciudad parecía indiferente. El claxon, el olor a caucho, el crujir de la vida que no entiende de hospitales ni de justicia. Elena se armó de pequeñas rutinas. Levantarse antes del personal, preparar la leche con las manos más lentas, hablar con el niño como si le contase la historia de la luna. Cada gesto era un ladrillo minúsculo en la construcción de la posibilidad. Encontró una hoja suelta en el despacho del médico que le cayó a la vista por azar. Era una factura dirigida a Rodrigo,
honorarios, traslados, insumos. El monto no era un número que la conmoviera, porque había aprendido que el dinero es un universo aparte. Lo que la hirió fue la nota a mano en el margen. Confirmada plaza, traslado día 5. Aquello hablaba de un sistema más que de una decisión. Varela cerraba círculos, diagnóstico, recomendación, gestión. El negocio de la certeza había puesto en marcha su maquinaria. Esa misma tarde, la casa recibió una visita inesperada. Un joven administrativo del hospicio, con un traje barato y una lujosa indiferencia en la manera de poner las cosas. Traía en la mano un documento de recepción, minucioso en su lenguaje. Lo mostró sonriente a Rodrigo, quien apenas levantó la vista. El muchacho se detuvo con la costumbre de quien sabe que los papeles son un tipo de verdad. Elena miró la escena con rabia contenida. «¿No podemos esperar?», dijo, la voz saliéndole como un hilo. «No está fuera de peligro, pero responde a estímulos. Podría mejorar». Ella no esperaba que la voz tuviera poder. Nadie lo hizo. El hombre del hospicio sonrió con la suavidad de quien trabaja con agenda. «Tenemos protocolos. El alto costo de la infraestructura exige que se ocupen las plazas. Llegan pacientes según el historial», replicó, sin maldad, con la frialdad consagrada del cliente satisfecho. Rodrigo se apartó de la disputa con la misma certeza con la que había firmado antes. No había por qué alargar una agonía que desde su perspectiva podría no llevar a cambio alguno. La palabra custodia se cerró como cajón. Esa noche Elena no pudo dormir. Caminó por la casa como quien traza líneas de escape, abrió ventanas con la cautela de quien no quiere despertar alarmas y pensó en lo que la amiga le había recomendado: documentar. Tomó fotos, escribió horarios, marcó en la libreta los momentos en que el niño reaccionó. Preparó una pequeña bolsa con lo esencial: una muda para el bebé, la libreta, el teléfono, una camisa propia. No estaba preparada aún para un acto heroico, pero había decidido que no se rendiría a la burocracia sin ofrecer resistencia. Justo antes de cerrar la bolsa, abrió un cajón del escritorio de la enfermería, donde, por descuido, había quedado una nota de Varela dirigida al proveedor. Mantener suministro, asegurar disponibilidad para el traslado. La letra era impersonal y eficaz. Elena la fotografió. No era un gran descubrimiento, pero juntaba piezas. Día 5. Amaneció con la quietud de una ciudad que funciona con relojes distintos. En la casa, cada paso tenía una gravedad nueva: la cocina, el portón, el despacho. Elena notó que Rodrigo caminaba con una distancia que no solía permitirse, pensativo, encerrado, alguien que no acepta una derrota que, sin embargo, le hace compañía. Él no supo del bolso, no supo de las fotos, de las notas, ni siquiera de la última frase en la libreta. No permitir traslados sin evaluación externa. A media mañana, cuando el sol calentaba las losas y la casa parecía respirar más lento que la ciudad, la enfermera de turno entró en la habitación donde Tomasito dormía y vio el vacío en la mesa de suministros. Miró alrededor, llamó por el intercom, pero no encontró respuestas contundentes. La voz que llegó de la cocina fue la de Elena, calmada. «Me voy con él», dijo sin rodeos. Había en su mirada algo que no pedía permiso. No era una invitación a la heroicidad cinematográfica. Era la decisión de alguien que, tras reunir pruebas, tras cuidar noche y día, había entendido que la dignidad de una vida no se negocia en un despacho. Rodrigo oyó la frase y algo en su cuerpo, esa estructura implacable de orgullo y orden, se resquebrajó. No por la desobediencia, sino por la posibilidad, repentina, insoportable, de perder lo que creía propio. Se levantó con lentitud. Su voz, cuando habló, tenía la mezcla de quien reclama y de quien suplica al mismo tiempo.
No lo saques de aquí, dijo. No sin supervisión. No sin... Se detuvo, buscando una palabra que no llegaba. No lo pongas en riesgo. Elena lo miró como se mira al que aún tiene la fuerza de un título, pero ha perdido la exactitud del juicio. No es riesgo, es vida, respondió ella. El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Rodrigo sintió que la casa se transformaba de un espacio donde todo se decide por capas de gente en la distancia, a un lugar donde la vida pedía protagonismo. No supo qué prevalecería, su orden, su capacidad de decidir, o la fuerza de la mujer que sostenía al niño con la delicadeza de quien conoce el valor de cada gesto. En la puerta principal, el sol cortaba la madera en franjas. La bolsa de Elena estaba hecha, y en la cuna, Tomasito dormía con la paz que da la inconsciencia. Ella lo cargó con cuidado, como si moviera un secreto, y cruzó la casa en un trayecto que le pareció eterno. Cada paso resonó en el mármol. En la sala, una figura apareció. El mayordomo, un hombre cuya lealtad se medía en años de servicio. Sus ojos se posaron en Elena, y no en Rodrigo. ¿A dónde?, preguntó sin alzar la voz. A un lugar donde lo examinen, contestó Elena con la honestidad de quien no sabe qué sigue, pero sabe lo que no aceptará. El gesto del mayordomo fue una apertura de puerta y de complicidad. No le pidió explicaciones. Cerró el portón desde dentro, y la casa quedó por un momento tan grande que el sonido del motor de un coche parecía una confesión lejana. Cuando salió a la calle, Elena sintió que había cruzado una frontera menor al principio, luego más grande al final. No había un plan perfecto, solo un pulso que la empujaba. Llevar al niño a alguien que no se conformara con una firma. No sabía aún que la ciudad la vería como una figura diminuta frente a un mundo de poderes. No sabía que su gesto sería la chispa que encendería algo más grande que la casa. En la distancia, la silueta de Rodrigo se asomó a la ventana. Su mano se apoyó en el vidrio con la firmeza de quien no sabe pedir. Por un instante, parecía que la decisión de Elena lo lanzaba de nuevo al abismo de sus pérdidas. No gritó, no corrió. Se quedó allí, mirando cómo la mujer que había contratado para mantener el orden rompía la quietud y llevaba lo que él consideraba su propiedad hacia la incertidumbre. Elena subió al coche y ajustó al niño con la torpeza de quien no está hecha a secretos de fuga, pero sí a la defensa de la vida. No pensó en el ruido de la persecución que vendría después, ni en el tren de acontecimientos que pondría a prueba la casa, su dueño y la autoridad de Varela. Solo sostuvo al niño y miró el paisaje urbano desplegarse, gente que pasaba por su lado sin notar la urgencia, escaparates brillantes que continuaban vendiendo calma, moteles y llanuras de asfalto que no conocían de ver. Cuando el motor arrancó, la sensación en el pecho de Elena fue la de quien ha cruzado un umbral sin volver la vista. No era victoria, era el primer paso de una larga incertidumbre. En su teléfono, la libreta con fotos, la imagen de la ampolla, la nota en rojo, todo eso la acompañaría como evidencia y compañía. Dentro de la casa, Rodrigo todavía no había reaccionado en la medida que la urgencia exigía. Él miró la puerta abierta como quien observa una herida que no sabe curar. Lo que vendría, decisiones apresuradas, órdenes enviadas, un despliegue de recursos que su dinero podía comprar, pero también una posibilidad que no era moneda de cambio, la presencia de un hijo que quizá no estaba condenado por la enfermedad, sino por la inercia de un sistema que prefiere clasificar la vida. La ciudad, que todo lo absorbe, empezaba a notar algo en la mañana. Un coche que se echó a la calle sin prisa municipal, un nombre suelto en labios de enfermeras, la sensación de que una casa rica había perdido el control de su destino. No era aún la persecución pública, era apenas el principio de una fractura.
Mientras el vehículo se perdía entre el tráfico, Elena cerró los ojos un segundo y compuso su pensamiento. No quería heroísmos, solo justicia para el bebé que tenía en brazos. En su interior, la palabra que la empujaba era sencilla: coraje. Había aprendido que el coraje es el nombre que se le da a la decisión cuando la ley no parece suficiente. En ese instante, desde el ventanal de la sala principal, don Rodrigo vio algo que lo partió. Una mancha de luz sobre el mármol, una sombra que se movía, y luego la imagen de la puerta cerrándose. No llegó a tiempo. No le dieron permiso para estar a tiempo. Se quedó con la carpeta abierta, con su firma aún fresca sobre la página donde decía 5 días. La casa volvió a su rutina con un hueco nuevo. El mayordomo había visto partir a la mujer que cuidaba al bebé, y a su vez había contemplado cómo fallaba un acuerdo que muchos daban por cerrado. En el despacho, las facturas debían reorganizarse, las llamadas empezarían a sonar. Pero por primera vez, nada de eso le quitaría a Rodrigo el vacío de no haber estado. En la autopista, Elena apretó la bolsa contra su pecho y miró al niño dormido. No había triunfalismo en su gesto, solo la certeza de que la vida no acepta resignaciones. La ciudad, con su violencia pacífica, no estaba preparada para la decisión de una mujer anónima. Y en ese pensamiento se encontraba la semilla del conflicto más grande, no contra un hombre, sino contra un sistema que normaliza la renuncia. La historia, por supuesto, tenía otros actores listos para aparecer. Doctor Varela con sus cuentas claras y su kit de justificaciones, la plaza del hospicio que esperaba un cuerpo a la hora pautada, la fiscalía que a veces escucha tarde, y la prensa siempre lista para convertir el drama en espectáculo. Pero esas eran piezas posteriores. En aquel momento, lo que más importaba era que Elena había hecho lo que ningún papel le permitía declarar: había elegido proteger. El motor del coche rugió y la ciudad tragó la silueta de 2 cuerpos pequeños, una mujer con una historia detrás y un niño que todavía no había decidido entre la vida y la etiqueta que le habían puesto. En el asiento trasero, la libreta con las fotos llamaba como un testigo. Elena la abrió una vez más y en la hoja final escribió una nota que parecía un mapa. Buscar evaluación independiente. Registrar todo. No sabía cómo, pero sabía que lo intentaría. En la mansión, al otro lado del vidrio, la carpeta médica se deslizó entre papeles sin ruido. Rodrigo la tomó de nuevo, la acarició como quien busca perdón en la tinta. Por primera vez empezó a plantearse que la culpa no se paga con dinero. Era una idea que le resultaba ajena y por eso más peligrosa. La noción de que la paternidad no es una decisión administrativa, sino un ejercicio cotidiano de responsabilidad. La contienda estaba abierta. No era un duelo entre bondad y maldad, era una serie de fricciones morales, de papeles y manos, de silbidos y encerronas, de decisiones que se firman con la misma caligrafía que las cuentas. Y en medio de eso, una mujer con una libreta y la decisión al hombro caminaba por la ciudad como quien lleva una verdad que pesa. Si esta historia te atrapa, suscríbete y quédate. Todavía queda todo por probar. Elena manejó con manos firmes, aunque el pulso le latía desordenado. No tenía mapa, solo la dirección de una clínica pública donde la exenfermera le había dicho que podría conseguir una evaluación independiente. La ciudad le ofrecía bocas de asfalto, grafitis, bocas de metro que tragaban silencio, y de vez en cuando la mirada indiferente de quien vive rodeado de cosas más importantes: trabajo, prisa, noticias que no eran su noticia. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de la clínica, el olor seco de alcohol y la luz blanca la golpearon con una mezcla de alivio y miedo. En la sala de espera, con el bebé durmiendo sobre su pecho, Elena habló con la recepcionista como quien pide una gracia.
No dijo que huyó, no pidió protecciones ni favores, solo una consulta urgente. Es recién nacido. Necesita valoración, por favor. La mujer detrás del mostrador miró la libreta, las fotos, y algo en la mirada de Elena se le ancló. La convicción. «Vayan a triage», le indicó. «Allá les dirán». Lo que siguió fue un desfile de gestos pequeños que Elena fue hilando uno a uno. Una enfermera que midió la temperatura, un pediatra de guardia que aceptó mirar sin prejuicios, una camilla que crujió cuando colocaron al niño. No era la instalación de lujo que la casa ofrecía. Era ruido, humanidad desbordada y rutinas apuradas. El pediatra se llamó Andrés y tenía la voz de los que han visto demasiado y sin embargo aún se sorprenden. «Muéstrame lo que tengas», pidió, señalando el teléfono con las fotos. Elena desplegó su paquete de pruebas improvisadas. Fotos, la ampolla sacada del delantal, los apuntes. Andrés miró la etiqueta y frunció el ceño. No necesitó nombres técnicos para percibir que allí había algo imponente. Un agente que alteraba la respuesta motora. Tomó el prospecto con guantes y lo leyó despacio, y luego miró al niño con esa atención de quien presta oído al silencio. «¿Te administraron algo en la casa?», preguntó. «Sedantes», me dijeron. «Para calmarlo», contestó Elena. «Yo lo vi. Cada vez que le daban, se dormía. Cuando no, reacciona». Andrés auscultó. Midió reflejos, tocó con suavidad las piernas pequeñas. Hizo preguntas rutinarias. Embarazo, parto, antecedentes. Elena bocetó el relato sin adornos. Cuando terminó, el pediatra quedó en silencio y pidió una analítica básica. Toma de sangre para detectar trazas de sustancias, un estudio neurológico básico y una prueba sencilla de reflejos que allí pudieron ejecutar con lo disponible. Las horas fueron largas. Elena las llenó con plegarias que no eran religiosas. Eran lógicas, fotos en espera, llamadas que no respondió, la libreta abierta como un estandarte. A su lado, en una cuna improvisada, el bebé abrió los ojos a intervalos y la miraba como quien reconoce un refugio. No era sorpresa melodramática, era una colección de pequeños signos que al juntarse daban sentido a la apuesta de Elena. Llegó el informe parcial. Presencia de metabolitos que no correspondían a un tratamiento domiciliario estándar para recién nacidos. Niveles que sugerían repetidas administraciones. Andrés no dijo culpa en voz alta. Dijo con la experiencia que promueve cautela. Esto requiere que investiguemos más, pero todo indica que la inmovilidad está, al menos en parte, mediada por fármacos. La palabra no era sentencia científica, era un desencadenante. Elena sintió que su decisión se justificaba por algo que no era su instinto solamente. Había evidencia. Pidió al pediatra una copia de todo y salió con la sensación de que, por primera vez, desde que había tomado la decisión de marcharse, la soledad cedía ante la posibilidad de verdad. Mientras tanto, en la mansión, la ausencia del bebé era un ruido que no se acomodaba a la fortuna. Rodrigo, arrinconado en su despacho, empezó a juntar llamadas que juraron ayudar a localizar a Elena. Sus órdenes no fueron en principio de sangre fría. Pidió que la buscaran, que le confirmaran la ruta probable, que se hiciera uso del automóvil de la casa. El orgullo y el miedo, entrelazados, se convirtieron en acción. Mandó mensajes al mayordomo y al jefe de seguridad. «Traigan al niño de vuelta, localicen a Elena, no quiero problemas públicos». El primer coche con guardaespaldas salió en vano. Elena ya estaba fuera del alcance que el dinero compra con facilidad. Su plan era simple, quedarse en la clínica hasta que Andrés tuviera datos. Si fueran capaces de probar lo que sospechaban, podrían convocar a la fiscalía y pedir medidas cautelares. No se explicaba cómo funcionaba el mundo jurídico, pero sabía que la verdad con pruebas pesa en cualquier sala. La primera orden de Rodrigo, sin embargo, no fue a la policía. Fue a su abogado, un hombre con la piel curtida por pactos y silencios.
Su mensaje fue seco y tembloroso. Recuperen al niño. Quiero que permitan la evaluación, pero que sea hecha por quien yo elija. Un intento de retorno al control. La ciudad, que no espera a nadie, comenzó a poner personajes alrededor de la historia. El taxista que observó un coche lujoso dar vueltas por la clínica. La reportera que pasó por la puerta y anotó una nota suelta en su libreta. Un vecino que filmó con su teléfono a un grupo de hombres interrogando a la recepción. La intención de Rodrigo de recuperar el control adquiría pública resonancia con la misma rapidez con la que las redes transforman un rumor en conflicto. Elena, al enterarse por la enfermera de la clínica de que un automóvil de alta gama había estado merodeando, sintió cómo se cerraba el círculo. No quería pelea. No pretendía un enfrentamiento físico. Su miedo era otro, que el dinero comprara un médico que callara pruebas, que comprara ausencias de pregunta. Por eso, antes de que aparecieran los guardaespaldas, Elena habló con Andrés y con la trabajadora social de la clínica, pidió que se registrara su presencia y que quedara constancia de que el niño estaba allí por voluntad de la cuidadora. Firmaron formularios, pusieron nombres, fechas y sellos. Las horas siguientes se transformaron en un pequeño ring donde la ley, el dinero y la convicción se tanteaban. La clínica no podía, con facilidad, retener a alguien contra voluntad si la figura parental reclamaba, salvo que existiera una orden judicial. Rodrigo empezó a mover piezas con su equipo legal para obtener una autorización que permitiera el traslado. Elena, con su libreta y las pruebas, llamó a la amiga exenfermera, y ésta le puso en contacto con una abogada de derechos del niño que, trabajando en un colectivo, aceptó ver el caso sin pretensiones de fama. Le dijo que si había pruebas de administración indebida, podían acudir a la fiscalía. La fiscalía no es un ente automático. Tiene sus ritmos burocráticos, sus guardias y sus reticencias, pero la presencia de un pediatra que atestiguaba indicios y las fotos que Elena había tomado, todo empujó a que la denuncia se registrara esa misma tarde. Andrés, con la profesionalidad que lo movía, redactó un informe donde consignó hallazgos clínicos y la sospecha razonable de sedación no justificada. La abogada redactó la denuncia por negligencia y por administración de sustancias a un menor sin consentimiento médico justificado. Afuera, la temperatura subía. Un coche desconocido se pegó a la puerta de la clínica. Hombres de traje se hicieron preguntas. Elena notó el movimiento y, con la calma contenida de quien prepara la defensa, guardó su móvil extra y se sentó junto a la cuna. Los guardaespaldas entraron con protocolo y marca de poder. Hablaron con la dirección, pidieron ver al niño. La clínica ni negó, obedeció normas. El conflicto estaba en que la ley, por ahora, ponía a la clínica entre la decisión parental y la presunción de maltrato. La denuncia, sin embargo, había activado una investigación. El primer choque directo fue un intercambio de voces en la recepción. Rodrigo, al frente de sus hombres, exigió recuperar al bebé. Elena, con la copia del informe en la mano, lo miró por primera vez en persona desde la ventana del despacho donde lo había observado partir. Él no la reconoció por un instante. La estaba viendo como quien descubre que el mundo se ha vuelto insistente. «Es mi hijo», dijo Rodrigo, con un hilo de voz quebrado que quiso sonar rotundo. «Devuélvamelo. Él está siendo evaluado por un posible daño iatrogénico», contestó la abogada que Elena había conseguido. «Hasta que la fiscalía determine, la institución tiene la obligación de preservar pruebas y garantizar la integridad del menor». La conversación se crispó. Los hombres de Rodrigo empujaron, intentaron entrar y un funcionario de la clínica los contuvo. La situación podía desembocar en algo que ninguno buscaba. Una protesta con cámaras, la mañana siguiente con portadas, la reputación de Rodrigo en juego.
Eso lo hizo rugir por dentro, no por orgullo de padre, sino por el temor a lo que el mundo pensaría de sus decisiones. Rodrigo no se dejó derrotar por mucho tiempo. Envió a uno de sus hombres a hablar con el fiscal que conocía por lazos y favores. En cuestión de horas, el caso llegó a una oficina donde, sin embargo, la fiscal que recibió la denuncia se mostró seria. Hay indicios. Abriremos una línea de investigación. Necesitamos que el niño quede a resguardo hasta que se esclarezca la situación. No fue un sí automático. Fue una decisión que pesó. El fiscal mismo pidió que se hiciera una extracción de sangre oficial para el laboratorio forense y que se tomaran medidas de protección. Sabía Elena que esto podía terminar de varias maneras. Con el niño devuelto a la casa de Rodrigo, con alguien apartándolo definitivamente, o con la intervención de la justicia que buscara culpables. No tenía certezas, pero la acción judicial, por primera vez, le devolvía una reserva de paz. Sin embargo, a medida que la fiscalía actuaba, la tensión se alimentaba de la violencia pasiva del dinero. Rodrigo no quería quedar humillado en medios, y a quien la humillación le encendía la rabia, podía convertir cada paso legal en una lucha de gigantes. Esa noche, mientras la casa se llenaba de correos urgentes y llamadas nerviosas, Varela dormía con una mezcla de tranquilidad medida y temor fino. No porque se arrepintiera, sino porque sabía que los hilos que tejía con facturas y plazas eran frágiles si alguien se empeñaba en mirar más allá. Había recibido pagos, había rellenado papeles, había mediado transferencias. El negocio del diagnóstico, en su lógica, complacía a quienes podían pagar por la certeza de no ver la fragilidad en carne propia. Pero la fragilidad había encontrado una guardiana. La madrugada trajo un giro que pocos esperaban. Un grupo de periodistas apareció frente a la clínica con teléfonos al hombro y preguntas en voz alta. Alguien había filtrado la presencia de Rodrigo y la retirada del niño. En menos de una hora, las redes recogieron la historia. Multimillonario enfrenta denuncia por sedar a su bebé. Cuidadora huye con evidencias. Las etiquetas explotaron y la mansión tembló con cada comentario. Para Rodrigo, la reacción pública fue un golpe más. No solo temía la pérdida del control sobre su hijo, temía que su nombre quedara marcado. En su pecho, sin embargo, comenzó a germinar otra cosa, una extraña mezcla de pena y arrepentimiento. No se trataba de la exposición mediática, se trataba de haber firmado la sentencia antes de preguntar. Esa noche se permitió un recuerdo que lo paralizó, la voz de su esposa pidiendo que no tomara decisiones apresuradas, la última imagen de ella en la casa. El remordimiento le caló como un frío que no se podía cubrir con dinero. En la clínica, las pruebas forenses tardaron menos de lo que Elena temía. El laboratorio confirmó rastros de compuestos sedativos en la sangre del bebé, en valores que coincidían con administraciones repetidas. El informe, claro y técnico, llegó al despacho de la Fiscalía con la fuerza de un documento que no admite indiferencia. El proceso que convocaría no sería una cuestión de posiciones morales resueltas en redes, sino un asunto penal, investigación por administración indebida de medicamentos a un menor y presunta negligencia. Varela, cuando la investigación tocó su puerta, intentó presentarse como víctima de un sistema que exige resultados. Dijo que actuó con la aprobación del padre, que siguió protocolos y que su intención fue evitar sufrimiento. Sus palabras sonaban medidas porque tenía práctica en justificar gestos con el ropaje de la humanidad técnica. Pero cuando la Fiscalía empezó a examinar facturas, comunicaciones y registros de equipamiento, apareció una red clara: órdenes y pagos, confirmaciones de plazas, correos donde la gestión se hablaba con la misma ligereza que quien alquila un servicio. La evidencia documental fue contundente.
La detención de Varela tuvo un protocolo que la ciudad observó con mezcla de morbo y justicia. Agentes que llamaron a su puerta, una requisa suave pero decidida, la lectura de derechos. No fue espectáculo, fue procedimiento. Aún así, cuando el médico fue escoltado fuera de su clínica privada, la imagen llegó a redes con titulares que resumían la letra de la realidad. Médico imputado por sedar a recién nacido. Investigación abierta por negligencia. Para Rodrigo, ver a Varela custodiado fue un impacto inesperado, una mezcla de alivio y culpabilidad. El alivio de que la maquinaria había dado un paso hacia la verdad, la culpabilidad de haber firmado la carpeta que dio forma a la decisión. La discusión pública al día siguiente se dividió entre quien juzgaba a Rodrigo y quien aplaudía la valentía de Elena. En la mansión, los asesores proponían estrategias de daño controlado, comunicados que hablaban de malentendidos y la necesidad de proteger la intimidad del niño. Rodrigo, sin embargo, tenía que enfrentar algo más íntimo. En el silencio de su despacho, con la carpeta vieja todavía a la vista, descubrió que la confrontación más difícil era aquella con su propia falta de valor para sostener la fragilidad. La fiscalía, con los informes y la presión mediática, no tardó en pedir medidas cautelares. Ordenó preservar al niño en custodia de la clínica hasta la definición de la investigación y solicitó la prohibición temporal de que Rodrigo se acercara sin supervisión al menor. La medida, fría y técnica, sonó como un latigazo para alguien que había creído que la paternidad se ejercía por derecho de propiedad. Para Rodrigo fue un golpe que lo obligó a pensar en términos diferentes, no como dueño, sino como padre. La transformación no fue inmediata. Tampoco fue perfecta, pero la escena que cambió su curso ocurrió en un momento de vulnerabilidad absoluta. Cuando, en la soledad del despacho, Rodrigo recibió un video que Elena había grabado antes de salir. No era un mensaje de confrontación, era un registro simple donde se veía al bebé intentando agarrar una muñeca, fallando y luego sonriendo en el momento en que alguien le rozaba la mejilla. La sonrisa no era la victoria de un milagro institucional, era la llama mínima de un cuerpo que respondía a la ternura. Rodrigo miró esa imagen una y otra vez hasta que sus manos, acostumbradas a pulir contratos, se aflojaron. No necesitó un abrazo público. Lo que vino después fue una rendición en varias capas. Primero, ante su propia incapacidad. Después, ante la justicia. Finalmente, ante la mujer que se había atrevido a desobedecer su orden. Llamó a la clínica, pidió hablar con Elena. No lo hizo con los modales de antes. Su voz era la de quien intenta purgar el ego. «Quiero verte», dijo. «Quiero hablar». Elena lo miró en persona por primera vez, sin la barrera de la ventana, cuando lo hicieron entrar a la sala de visitas. Rodrigo, sentado y con la mirada cansada, le ofreció un gesto torpe de disculpa que no pudo pronunciar con facilidad. Ella, que había esperado y temido, no se dejó llevar por un perdón veloz. Tenía a su cargo una confianza, la vida del niño. «No vine a elegir bandos», dijo ella. «Vine porque había una conjunción de hechos que no podía dejar pasar». La conversación fue áspera y humana. Rodrigo habló de su miedo a la fragilidad, de la incapacidad de sostener la memoria de su esposa, de la convicción de que alejar el dolor era un acto de amor. Elena le habló de lo que había visto y hecho, de la manera en que las ampollas apagaban la reacción del bebé, de cómo cada día, con pequeñas manos, había sentido que la vida podía ser. No hubo gritos que no tuvieran propósito. Hubo confesiones que fueron dejando agujeros por donde pasaba la verdad. Algo en el rostro de Rodrigo cambió en ese intercambio. La rigidez que definía su postura se deshizo en silencio. No fue teatral. Fue humano. Salió de la clínica con algo que cargaba,
responsabilidad. No la responsabilidad de un dueño que exige control, sino la responsabilidad de alguien que debía reparar. La restitución de la verdad continuó con pasos burocráticos y humanos. La fiscalía llamó a declarar a Varela. Se abrió un expediente. La prensa siguió el caso con la obstinación de quien busca justicia o escándalo, según el gusto. Varela enfrentó la acusación con la posibilidad de demostrar que actuó por convicción profesional. La investigación, sin embargo, ya había reunido suficientes elementos para imputarlo. No todo lo que se rompió en esa maquinaria se podía coser con palabras. En la casa, el vacío que Elena había dejado comenzó a llenarse de otras presencias. No eran las de antes, no volvieron las rutinas sin memoria. Rodrigo dejó de lado algunos asesores, echó a otros, como quien limpia un armario. No fue un acto performático, fue un proceso largo, con peleas internas y externas. A su alrededor, el personal discutía y especulaba. Algunos lo defendían, otros se iban. El que se quedó, sin embargo, sería el que quisiera construir algo distinto. Mientras Varela esperaba la audiencia, la historia encontró su momento más humano en la plaza de la ciudad. La fiscalía, por razones que mezclaban procedimiento y voluntad de crear un escenario de verdad, autorizó una prueba pública, una evaluación en la que el niño sería mostrado en presencia de peritos, padres y médicos para que se viera su estado sin manipulaciones. La intención no era crear espectáculo, sino transparencia clínica. Rodrigo aceptó no por orgullo, sino porque entendió que la verdad le haría más bien que el silencio. La cita se fijó para una mañana clara. La plaza se llenó de murmullos. Del otro lado de la ciudad, grupos habían convocado en apoyo a Elena. Algunos aprovecharon para hacer pancartas en defensa de los derechos de la infancia. Otros, más curiosos, se acercaron por el rumor. Hubo reticencias. La posibilidad de que aquello se transformara en espectáculo inquietaba a la fiscal. Pero se buscó un equilibrio, espacio controlado, peritos acreditados, cámaras solo para registro oficial. Elena, con el niño en brazos, caminó hacia el escenario con pasos que no eran de victoria, sino de prueba. Ella sabía que el clímax no debía ser espectáculo moral. Debía ser un punto de inflexión que obligara a todos a mirar. Rodrigo llegó desacompasado, con ojos que ya no escondían pena. No había necesidad de aplausos. Había necesidad de verdad. En el momento de la prueba, el pediatra Andrés presentó sus hallazgos y explicó que tras la retirada de sustancias y con la estimulación adecuada, el niño había mostrado reacciones motoras crecientes, reflejos más presentes, respuestas a estímulos visuales, intento de sostener el peso en las piernas. No fue pomposo ni exaltado. Fue técnico y silencioso en su impacto. Luego, en un gesto que nadie olvidaría, Elena colocó al niño a pocos pasos de la fila donde estaba Rodrigo. Lo hizo con la delicadeza con que se enseña a dar pasos. Lo sostuvo, lo colocó sobre sus piernas, lo impulsó con seguridad, pero sin violencia. El primer intento fue un fracaso torpe. El bebé se desestabilizó y cayó entre los brazos de Elena. Pero no lloró como lo hacía antes. Soltó un pequeño gemido que sonó más como sorpresa. La audiencia contuvo la respiración. Elena volvió a intentar, mirando primero a Rodrigo. Hubo un detalle que ninguno esperaba. Un recuerdo en la mirada de Rodrigo que remitía a un padre que, aunque torpe, había sabido ser tierno. En ese instante, la pared que lo separaba de su paternidad se fisuró. El segundo intento fue lento pero decisivo. Con voz baja, Elena susurró algo que podía o no oírse. «Vamos, pequeño, un paso más». Caminó atrás del niño sosteniéndolo, y él, con un impulso que parecía salido de la propia necesidad de alcanzar un rostro conocido, dio un paso.
Fue un paso que pareciera una cuerda cayendo sobre el abismo. Tembloroso, precioso. Dio otro. La gente alrededor empezó a exhalar como si se hubiera sacado un peso del pecho. Y entonces, en el centro de la plaza, delante de un hombre con una carpeta viejísima que decía 5 días, el niño dio un paso más y llegó a los brazos de su padre. No hubo música compuesta para el momento, hubo un silencio que rugía. Rodrigo, con las manos que antes habían sido herramientas de control, tembló y extendió los brazos. El bebé se encajó en su pecho con una confianza que no se compra. La rabia, el orgullo y la indiferencia que habían ocupado a Rodrigo fueron despidiéndose en una catarsis lenta. De pronto, los ojos se le llenaron de agua. El gesto no borró lo anterior, no pretendía milagro. Fue, sin embargo, la prueba más contundente de algo más simple. La vida, cuando se le da oportunidad, responde. La consecuencia inmediata fue una transformación social y legal. Varela fue detenido formalmente y sometido a un proceso. Se le imputaron cargos por negligencia y administración indebida de sustancias, y su carrera médica quedó a la intemperie. La Fiscalía continuó con la investigación en colaboración con la clínica y otros especialistas, recogiendo testimonios y facturas. Los abogados de Rodrigo, ante la evidencia, dieron un giro. Recomendaron cooperación plena y un plan de reparación. Rodrigo no hizo grandes discursos públicos. Lo que hizo fue algo más íntimo y cotidiano. Pidió perdón en privado a Elena, no como formalidad, sino como inicio de un cambio. Le ofreció ayuda legal para que las investigaciones llegaran a fondo, pagó por apoyo psicológico para él y por rehabilitación para el niño, y se comprometió a acompañarlo sin excusas. No fue una promesa escénica, fue un conjunto de acciones concretas que debía sostener. Elena, por su parte, recibió algo que no había pedido, pero que le cambiaría la vida: reconocimiento. No el tipo que hoy busca la prensa, sino el que viene de la justicia y de la familia que se reconstruía. La Fiscalía, viendo su papel activo y su colaboración, habló de medidas de reconocimiento. La clínica la nombró como testigo clave y la abogada consiguió que se le reconociera un estatus legal para poder ejercer, con tutela, la defensa del interés del menor en lo inmediato. La casa, que antes la llamaba sirvienta, tuvo que abrir un espacio difícil. Rodrigo pidió que Elena participase en el cuidado permanente del niño bajo un acuerdo formal. No era un cheque en blanco, era algo forjado en la defensa de una vida. Los días posteriores no fueron un epílogo de aplausos, fueron rutinas que reconstruyeron lazos. En la mansión, Rodrigo quitó las cortinas pesadas una mañana y dejó que el sol entrara con la torpeza de quien descubre que la luz no es enemiga. Se sentó en una silla distinta, tantas veces evitada, y empezó a aprender los nombres de esos gestos pequeños. Preparar un biberón, mecer sin prisa, preguntarle al niño qué pasó en su sueño. No supo hacerlo perfecto, lo hizo con voluntad. Elena, que antes fue figura discreta, aceptó el lugar que la verdad le había dado. Tutora reconocida y responsable del plan de estimulación. No fue gratuidad, fue justicia. El proceso legal avanzó con su lento pulso. Varela fue a juicio, no sin estrategia defensiva ni recursos, pero la evidencia documental que la Fiscalía había reunido, facturas, comunicaciones, controles clínicos, pesó. La sentencia fue el resultado de un proceso que no cerró heridas, pero que pudo dar una medida de reparación, sanciones profesionales y responsabilidades civiles. La justicia no borró la historia, pero la hizo pública y, en cierto modo, preventiva. La reconstrucción doméstica incluyó gestos sencillos: comprar una cama infantil real en lugar de la cuna improvisada, abrir un cuarto pequeño para Elena con una ventana donde pudiera ventilar sus noches, comidas compartidas en una mesa que dejó de ser lugar de finales.
La imagen que cerró muchos días fue la de una noche en que Rodrigo, aún torpe con movimientos que su cuerpo sentía como limitantes, se arrodilló junto a la mesa y tomó una porción de pizza con las manos, por primera vez sin guantes, y se la ofreció a Elena como quien ofrece una tregua. El niño, que dejó de ser el condenado a 5 días en la carpeta, dejó de ser número y volvió a ser Tomás. Pronunció sílabas que no fueron titulares y alcanzó pequeños hitos con la paciencia de quien aprende a caminar también entre fallos. Las fiestas de la casa se hicieron más pequeñas y sinceras. Los guantes amarillos que antes aparecían en cada esquina se guardaron en un cajón que nadie volvió a abrir con esa indiferencia. Si hubo un gesto simbólico fue el de Rodrigo una tarde de invierno. Salió al balcón con una caja de papel y, ante la sorpresa de todos, rompió en público un documento que varios miembros de su staff habían considerado su defensa personal. Una cláusula de no intervención que Varela y otros habían usado para legitimar prácticas procedimentales. Lo rompió no para el espectáculo, sino como acto de renuncia a una lógica que había preferido administrar la vida en lugar de sostenerla. Sus manos temblorosas lo hicieron sin aplausos. Elena lo miró con cautela y luego le dio una pequeña sonrisa que fue más que un gesto. Fue señal de que la reparación implica complicidad humana. Los meses siguientes trajeron montajes de avances. La rehabilitación continúa, las sesiones con terapistas que Elena contrató con la ayuda de Rodrigo, las visitas al pediatra que se transformaron en rituales de cuidado y la inclusión de vecinos y antiguos trabajadores en la vida del niño. No fue una utopía, hubo recaídas, días de desesperanza y peleas. Pero la línea general de la historia se inclinó hacia la reparación. Lo que la gente recordaría, no obstante, no sería solo la escena en la plaza ni la detención del médico. Sería la transformación de Rodrigo, de un hombre que medía en cuentas a uno que intentaba medir en ternura. No fue rápida ni absoluta. Fue una serie de actos que se sumaron: pedir perdón sin teatralidad, empaparse de compromisos legales, aprender los nombres de los asistentes de Tomás y escuchar las historias que Elena traía de su pueblo como lecciones de resistencia. En una mañana templada, la familia improvisada se reunió de nuevo en la cocina, que ahora se llenaba de sonrisas más que de platos que esconder. Rodrigo, sin guantes, mostró a Tomás cómo se prepara una merienda simple. Elena cortó fruta y puso todo en un plato que nadie tomó por obvio. El mayordomo, que había estado muchos años en la casa, se permitió un gesto. Dejó sobre la mesa una nota escrita a mano, pequeña, que decía: «Gracias por no haber sido indiferentes». Nadie la leyó en voz alta. Todos la sintieron. La última escena cerró con un gesto simbólico pero cotidiano. Una cortina que antes estaba cerrada, pesada y protectora, se abrió completamente. La luz, sin barreras, entró al salón y dibujó en el suelo un camino de luz que parecía señalar el trayecto andado. Rodrigo miró a través del ventanal a la calle que no pertenecía a él, y luego a la mujer que lo había enfrentado con su propio coraje. Se acercó y, sin discursos, dejó que Elena sostuviera al niño mientras él, por primera vez sin la rigidez del control, acariciaba la frente de Tomás. «Gracias», murmuró, sin que la palabra pretendiera un billete de cambio. Elena respondió con la misma honestidad con que había actuado todo el tiempo. No pidió nombramientos ni medallas. Su recompensa fue la mirada del niño, que ya no respondía en letargo, y la posibilidad de criar en la verdad. Con paso lento, Rodrigo recogió la libreta que había acompañado a Elena como testigo. La hojeó y la dejó sobre la mesa, junto a la caja de pizza que olía a cotidiano. Entre las hojas había fotografías, fechas, manchas y una anotación en tinta roja: no permitir traslado sin evaluación externa. Rodrigo la leyó y por primera vez comprendió que las decisiones de vida no se firman con la misma firmeza que un contrato.
requieren presencia. La historia terminó no con un triunfo absoluto sobre el dolor, sino con una simple promesa: cuidar. Tomás, en brazos de Elena, soltó una risita que sonó más fuerte que las noticias. Rodrigo sonrió torpemente, como quien se acostumbra a una emoción nueva. Cerraron la puerta y detrás la ciudad siguió con su ruido, indiferente y generosa a la vez. En la distancia, la luz del día se extendió por la casa, las cortinas se quedaron abiertas y por un instante, la palabra que antes estaba escrita en tinta negra y firmada con una caligrafía fría, 5 días, perdió su peso. A veces, para aprender a caminar, primero hay que aprender a amar.